Buenos días, estudiantes del grado 7.2. En el día de hoy vamos a desarrollar la clase correspondiente a la dignidad humana y a lo que es nuestra contextualización de la guía, la cual al final de esta clase pues les estaré explicando cómo se deben desarrollar. Espero que esta clase les sea de utilidad, que les sirva para complementar las actividades de la guía, ¿sí? Y sobre todo, pues que les sirva para aclarar ideas y profundizar con sus conocimientos. Entonces, chicos, vamos a entrar ya en materia. Vamos a observar nuestras imágenes y al final les estaré indicando cómo se deben desarrollar las actividades y hay un punto de la actividad número 1 que corresponde a esta clase como tal. Entonces se la estaré explicando al finalizar. Bien, chicos, vamos a hablar entonces nosotros sobre lo que es la dignidad humana, que de una u otra manera es un tema que pasa a ser muy importante porque es el que le dará el sustento a una serie de acontecimientos y será aquello que de una u otra manera ustedes deben entender porque pues cuando se hablan de las cosas, de una u otra manera hablamos de lo material y de lo inmaterial, ¿sí? Del ser humano como una persona, pero para poder entender eso, pues nosotros debemos saber qué es la dignidad, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por dignidad y qué es la dignidad humana? Ya que es un concepto que actualmente en las circunstancias que estamos viendo en el país, si ustedes no son ajenos a esa discusión, pues vemos en las noticias con frecuencia que quienes están protestando y quienes son parte del gobierno, pues hablan de la dignidad, ¿sí? Entonces vamos a entrar en materia a mirar qué es eso. Cuando nosotros hablamos de dignidad, de una u otra manera estamos hablando de el valor que tiene una cosa o en este caso, vamos a verlo, una persona, pero es por sí mismo, ¿sí? Hay dos formas de verlo. Una, cuando nosotros asumimos que la dignidad se le da a algo, a un objeto. Entonces, por ejemplo, pensemos en una bandera, la bandera de Colombia, y de una u otra manera nosotros decimos que ese objeto tiene un grado de dignidad, ¿cierto? Entonces tiene un grado de respeto, debe tener un grado de amor, debe tener un grado en el cual nosotros tengamos ese objeto como algo a resaltar, ¿sí? Entonces por eso existen de pronto muchas formas correctas e incorrectas de utilizar la bandera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para hablar de la dignidad que tiene ese objeto por ser una representación, en este caso de nuestra nación, por ejemplo, nosotros no podemos permitir que cuando izamos la bandera toque el piso, ¿sí? Entonces, cuando toca el piso, pues de una u otra manera estaríamos como vulnerando la dignidad que tiene ese objeto, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos como tal ya de la dignidad de una persona o de un ser vivo, pues tiene otras cualidades. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a mirar acá lo que concierne a la palabra dignidad. Surge dentro del Imperio Romano, lo cual vamos a ver en el siguiente periodo, ¿sí? Vamos a ver toda la historia de Roma y demás, pero vamos a entender que en esa sociedad romana, es decir, durante la Edad Media, podríamos tomarlo como sinónimos aquí, pues digamos que la vida de las personas no tenía el concepto de dignidad, ¿sí? Es decir, no tenía el concepto que le da un valor a cada individuo, sino que se asumía que todas las comunidades eran un colectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quienes eran los vasallos, es decir, los que le servían al rey, simplemente eran eso, vasallos. Entonces los veían como personas campesinas que tenían que trabajar, que tenían que pagar impuestos, que tenían que darle la protección al señor feudal o al mismo rey, ¿sí? Pero no tenían ningunos derechos, ¿vale? Entonces, ojo aquí que vamos a empezar a entender la importancia de esto, de los derechos, porque de una u otra manera, como lo vamos a ver un poco más adelante, van ligadas. No se puede entender el concepto de dignidad sin el concepto de derechos, ¿vale? Entonces era dentro del Imperio Romano, pues no había un concepto de dignidad de las personas. Entonces
Ahí es donde encontramos nosotros una serie de atropellos, de vulneraciones, ¿sí? En la cual, por ejemplo, el rey o el feudal tenía toda la potestad sobre su comunidad, ¿vale? Entonces, si querían castigar a alguien a latigazos, simplemente lo hacían. Si querían torturar a alguien, pues simplemente lo hacían porque no había algo que respaldara el derecho que tenía cada individuo. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta de que era una cuestión simplemente política, es decir, el gobierno en ese entonces, en el Imperio Romano, pues tenía todo lo que era el poder de decidir, el poder de influenciar en la vida de cada uno de sus habitantes. ¿Listo? Entonces no había como tal algo que dijera esto es permitido o esto no es permitido, o esto va en contra o esto va a favor de la dignidad que tiene una persona. Luego, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, pues aparece la figura del cristianismo como religión, ¿sí? Que adopta el Imperio Romano, y es aquí donde podemos nosotros empezar a ver que hay un concepto de dignidad. Entonces, la dignidad como tal surge con el concepto de cristianismo porque de una u otra manera dentro de la religión cristiana pues se habla de que nosotros somos como creación de Dios pues hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? Y si asumimos que Dios es lo más grande que existe, que Dios es el ser poderoso, que Dios es la perfección, pues de una u otra manera nosotros como seres creados por Él tenemos cierto grado de perfección, ¿sí? Sin decir que somos perfectos del todo. De hecho, si ustedes observan en la Biblia, pues habla de que nosotros somos pequeños reyes y sacerdotes, ¿cierto? Entonces nosotros de una u otra manera tenemos una dignidad que es heredada por ser creado, creación de Dios. Entonces aquí nosotros empezamos a ver que al ser humano se le debería ver como una representación de Dios, es decir, como una representación de lo que es la dignidad para Dios. ¿Listo? Teniendo en cuenta también que pues el mensaje del cristianismo es que debemos amarnos los unos a los otros, que entre todos somos iguales, que ante los ojos de Dios no hay distinción, ¿sí? Dios no distingue ni por nuestra raza, ni por nuestro color de piel, ni nuestros pensamientos, ni nuestra nacionalidad. Entonces ahí vemos que hablamos de una igualdad, ¿sí? Entonces dentro del cristianismo vemos nosotros que el concepto de igualdad es un concepto muy importante porque somos iguales ante Dios, ¿listo? Luego lo iremos viendo cómo nosotros cuando se establecen los derechos humanos, pues pasaremos a ser vistos de forma igual pero ante los ojos de la ley. Listo, eso lo vamos a ver ahora en la tercera imagen que voy a proyectarles aquí. Entonces, la dignidad de las personas viene siendo una valoración por sí mismo, es decir, por el solo hecho de yo ser una persona, yo ya tengo una dignidad. No es necesario que un gobierno, no es necesario que una institución, no es necesario que una ley diga que yo tengo una dignidad. Sencillamente que hemos asumido que por el solo hecho de ser humanos ya somos poseedores de una serie de derechos y de garantías que vamos a ver que no son alienables, es decir, que nadie nos puede quitar esos derechos que nosotros tenemos, ¿sí? Ni por pensar, ni por salir con una ideología, ni por tener un género, ni por tener una tendencia sexual, nosotros vamos a perder nuestros derechos. ¿Listo? Ese es el ideal, eso es lo que de una u otra manera se está luchando y se ha luchado principalmente desde hace casi ya 70 años, que se empezó como a popularizar el concepto de dignidad. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos acá, como dice, un valor intrínseco de todo ser humano, es decir, un valor propio del ser humano. Desde el momento en el cual usted se fecunda, ya tiene unos derechos, ¿listo? Y por eso aquí hago de pronto una aclaración. Es tan polémica la discusión sobre el aborto, porque cuando se habla de la vida, cuando se habla del ser humano, cuando se habla de que una mujer está embarazada, pues entramos a discutir de si esa persona o si ese embrión o ese feto, según el estado en el que ya se encuentre de gestación,
pues tiene unos derechos, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de aborto no es solamente una cuestión de si es legal o no es legal, estamos hablando de si asesinar un feto se considera como un atentado contra la dignidad de ese ser que, si bien es cierto, todavía no es autónomo, es decir, no tiene una independencia de su madre, pues que se encuentra todavía dentro del vientre, pero ya estamos hablando de una persona, ¿cierto? Entonces esa es la discusión que hoy en día, y por eso es que es importante entender que esto de la dignidad, pues es una discusión muy, muy latente, está en muchos campos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando se habla de la eutanasia, que es el hecho de morir dignamente, cuando alguien padece una enfermedad que le genera dolor, que no tiene cura, pues entonces aquí hablamos de la posibilidad de ser asistidos para morir. Y entra nuevamente en discusión si eso forma parte de un atentado o si forma parte de un respeto a la dignidad humana. Entonces, chicos, ya hemos visto aquí qué es la dignidad. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a nosotros a hablar de la dignidad humana, debemos entonces entenderlo de la siguiente manera. Como la dignidad humana es un derecho que tiene cada ser humano de ser respetado, valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Es decir, yo ya al ser persona tengo esos derechos, ¿sí? Y fíjense que cuando les explicaba anteriormente, en la Edad Media, en la edad del Imperio Romano e incluso antes del Imperio Romano, pues no existía el concepto de individuo, simplemente que se asumía que todos eran un colectivo. Ya cuando hablamos de la dignidad humana, yo tengo unos derechos propios, particulares, que me permiten tener una identidad individual, una identidad en la cual, pese a que yo, por ejemplo, haya nacido en una familia que tenga una creencia, yo puedo decidir si creo o no creo. Yo puedo decidir una orientación política distinta, por ejemplo, a la que han tenido mis padres, ¿sí? Ustedes de pronto lo van a ver un poco más adelante, unos años más adelante, por allá en décimo y once, cuando hablamos aquí en Colombia de la época del Bogotazo y demás, pues estamos viendo ahí, por ejemplo, donde las familias tenían que ser de un mismo partido político, ¿sí? Y si decidían que eran de otro, pues sencillamente iban a tener problemas con su familia, se mataban entre ellas mismas, o en otros casos, pues desterraban a quien no era de ese mismo partido político, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos del individuo, quiere decir que yo, como único que soy, como aquel que tiene unas posibilidades de desarrollar su libertad, puedo decidir qué quiero ser, ¿vale? Entonces, eso forma parte de lo que es la dignidad humana. Aquí observamos entonces lo que les decía, surge a través del cristianismo, en donde se empieza a establecer el concepto de dignidad humana, por lo que les decía anteriormente, porque yo puedo ser, en tanto que creación de Dios, yo tengo la libertad de decidir y tengo una igualdad igual, ¿sí? Valga la redundancia aquí, ante todos los seres humanos, ¿sí? No hay una categoría que diga que un ser humano tiene más derechos o menos derechos. Podemos estar hablando del mejor jugador de fútbol, podemos estar hablando de un gobernante poderoso, ¿sí? O podemos estar hablando, por ejemplo, de alguien de mi comunidad, de mi familia, podemos hablar de un habitante de calle, pero todos, absolutamente todos tenemos la misma dignidad. ¿Listo? Entonces, por eso es que los gobiernos deben garantizar mis derechos, porque en tanto que se garanticen mis derechos, se está garantizando de una u otra manera la dignidad que yo tengo, ¿sí? Vamos a mirar acá otros aspectos del origen de la dignidad humana. Entonces, esta evolución que lleva a la dignidad no puede ser fruto de una conquista, es decir, no es algo que me den o me quiten, sino que yo soy digno por ser humano, ¿vale? Entonces es intrínseca, quiere decir que es propia a la persona humana en razón de lo específico de su naturaleza, su ser espiritual, ¿vale?
vuelvo y les digo, les recalco y les insisto, mis derechos nadie me los puede quitar porque tampoco nadie me los puede dar. Simplemente yo tengo unos derechos que me hacen propios de mi dignidad, ¿vale? No es una cuestión moral, ni es una cuestión ética, ¿sí? Ni mucho menos psicológica. La naturaleza de los derechos es propia al ser, o como vemos aquí en la imagen, es ontológica. ¿Listo? A mi condición de ser, en este caso, humano. No es tampoco una cuestión que pueda yo permitir que se vulneren o no se vulneren. ¿Listo, chicos? Entonces nosotros en nuestra sociedad vemos actualmente una serie de cosas que permiten vulnerar nuestros derechos, que permiten violentar nuestros derechos, pero también es por eso que hay una lucha y vemos nosotros una serie de movimientos que van cada día buscando que los derechos se cumplan, ¿vale? Pese a que nosotros los tenemos, no dejamos de ver que se incumplen. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo una imagen de hace aproximadamente 130 años, donde nosotros vemos aquí unos esclavos, ¿sí? Ustedes saben que el esclavo como tal no es considerado una persona, sino es considerado un objeto. Entonces, tanto en la época de la conquista, sí, estamos hablando de hace 500 años como anteriormente, pero principalmente en la conquista es donde la esclavitud por parte de los españoles, portugueses y holandeses, que eran los que manejaban prácticamente todo el negocio de la conquista, traer esclavos, los iban, capturaban o los compraban en África y los traían a América pues para que trabajaran aquí en las minas y para que fueran sencillamente cosificados, tomados como un objeto y sencillamente pues no habían derechos ahí, ¿sí? Entonces nosotros los vemos aquí, están encadenados, no tienen forma de protestar, sencillamente si el amo, por ejemplo, se cansaba de ese esclavo o si el esclavo se enfermaba, pues sencillamente lo abandonaban, lo dejaban morir de hambre, lo castigaban, ¿sí? Le causaban la muerte en algunos casos, si por ejemplo un esclavo en una casa de la colonia dejaba caer un plato, pues fácilmente le podían quitar las manos y lo desechaban, ¿sí? Porque no había una dignidad, porque no había algo que dijera, este es persona, por tanto no podemos maltratarlo, no podemos vulnerarle sus derechos. ¿Listo, chicos? Entonces, la esclavitud es un ejemplo de eso, de cómo a las personas se les ha tratado durante mucho tiempo no con dignidad, sino por el contrario, con atropellos, con violaciones y demás. Esta imagen, chicos, no es tan antigua como la anterior. Esta imagen es de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y 1945. Y estas personas, simplemente por ser de color, ¿sí? Ser afroamericanos, entonces ya los nazis consideraban que eran inferiores a ellos y como tal, pues no tenían derechos, ¿vale? Entonces, por su condición de color, su condición de piel, de raza, si lo queremos ver de esa manera, pues fíjense cómo eran tratados, ¿no? Están a punto de morir de hambre, los vemos totalmente raquíticos, los vemos nosotros totalmente hambrientos, totalmente abandonados, probablemente muy enfermos, y todos esos maltratos se debían únicamente por tener un color de piel, ¿vale? Entonces, ese acontecimiento, el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, es muy importante. ¿Por qué? Porque principalmente, y aquí para explicarlo rápidamente, hubo un gobierno que sucedió principalmente en Alemania, aunque hubo otros países que también pensaban de forma similar, y creyeron básicamente que ellos, por su historia, por sus características físicas, pues eran una raza superior. Es decir, ellos se consideraban casi que dioses, entonces asumieron que todos los que no fueran como ellos, pues ya eran inferiores, ¿vale? Y como tenían un poder militar, como tenían un poder ideológico e incluso económico, pues asumieron que ellos podían hacer con el resto de las personas lo que bien tuvieran, ¿sí? Los esclavizaban, los dejaban morir de hambre, los sometían, los vulneraban, ¿sí? Ultrajaban, es decir,
totalmente un atropello a la condición humana, ¿vale? Amparados en lo que ellos simplemente pensaban. Y ese acontecimiento, esas consecuencias que deja la Segunda Guerra Mundial, que acaba en 1945, deja a la humanidad bajo un dilema, ¿sí? Y es el hecho de que debemos nosotros garantizar pues que esas barbaridades no vuelvan a ocurrir. Y para que eso no ocurra, entonces se deben crear una serie de derechos, que es los que vamos a ver a continuación, una serie de derechos que les permitan a ellos entonces garantizarle que ningún gobierno va a permitir que esas condiciones se vuelvan a repetir, ¿vale? Y aquí entonces surge en 1948 como consecuencia de las barbaridades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, surgen lo que conocemos nosotros como los derechos humanos. ¿Listo? Y pues sencillamente esos derechos lo que buscan es garantizar la dignidad que tienen las personas. Y por eso todos los gobiernos, o casi todos los gobiernos que existen actualmente, porque hay países que no los aceptan, como por ejemplo el caso de Corea del Norte, ¿sí? Pero en la mayoría de países los gobiernos están obligados a cumplir con estos derechos. ¿Listo? Entonces encontramos derechos aquí como por ejemplo el primero, en que todos nacemos libres e iguales, ¿sí? Ya no nacemos iguales ante Dios, porque pues no todos los estados tienen una postura religiosa, pero sí nacemos iguales ante la ley. ¿Listo? Entonces, aquí no importa ni el color de piel, ni el estrato, ni la condición económica, ni cómo sea, si es una persona que de pronto tiene una discapacidad desde su nacimiento, todos somos exactamente iguales y no podemos ser discriminados. ¿Listo? Entonces pasamos al segundo. No habrá distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole social. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo ser creyente, puedo no creer, puedo creer en cualquier cosa y eso no puede ser motivo para que yo sea discriminado. Porque de ser discriminado yo, pues ahí entonces me estarían violentando esos derechos y el Estado estaría incumpliendo su obligación que es garantizármelos, ¿vale? Todos tenemos derecho a la vida y esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, cuando se hablan de temas que implican, por ejemplo, aborto, que implican pena de muerte en algunos casos, cadena perpetua, ¿sí? Entonces entramos nosotros a mirar hasta qué punto no, por ejemplo, un Estado que quiera implantar la pena de muerte para alguien que comete una serie de delitos, pensemos los violadores, ¿sí? Que es la discusión que actualmente está en Colombia, si los violadores deben ser sometidos a una pena de muerte o a una cadena perpetua, pues si el Estado de una u otra manera aprueba esa ley, pues hay que mirar hasta qué punto no estaría, por ejemplo, violentando el derecho a la vida que tenemos todos como condición. No, aquí no se debe mirar si somos buenos, si somos malos, ese tipo de discusiones no entran, ¿vale? Porque se estaría quitando entonces la dignidad que tenemos por ser personas. Nadie será sometido a torturas, ¿sí? Hemos visto en las noticias, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que aquí en Colombia, pues, tanto los grupos al margen de la ley como los que están dentro han cometido una serie de atropellos, ¿sí? Entonces hay que mirar hasta qué punto no se estaría violentando este tipo de derechos. Un derecho a un juicio justo, por ejemplo, si miramos el 10, todos nosotros tenemos el mismo derecho ante la ley y la ley no debería mirar mi condición, mi pensamiento, mi ideología, mis creencias, mi economía para hacerme un juicio. ¿Listo? Entonces se supone que bajo la condición de que todos somos iguales, a todos nosotros nos deben cobijar estos derechos. ¿Listo? Aquí encontramos algunas formas en cómo se vulneran esos derechos, es decir, en cómo se vulnera la dignidad humana, ¿sí? Por ejemplo, la discriminación,
cuando a alguien lo discriminan por su condición sexual, cuando a alguien lo discriminan por su nacionalidad, eso se llama xenofobia, cuando a alguien lo discriminan por su religión, sus creencias, pues aquí estamos viendo entonces que hay un atentado contra la propia dignidad humana. Cuando, por ejemplo, hay violaciones, ¿sí?, sexuales a los hombres, mujeres, a los niños, entonces ahí se está viendo también cómo se atropella la dignidad humana. El racismo, terrorismo, esclavitud, la pobreza, cuando nosotros vemos que hay gente que cada vez es más pobre, cuando vemos que hay gente que, según vemos en las noticias, ya la gente no puede comer aquí en Colombia prácticamente 3 veces al día, sino que por su condición de pobreza, por la falta de dinero y demás, pues vemos que pasan a comer 1 vez o 2 veces. Ahí entonces observamos nosotros cómo hay un atentado contra lo que es la dignidad humana. ¿Listo, chicos? Entonces aquí ustedes van a observar y van a darse cuenta de que de una u otra manera, aunque los estados tengan el compromiso de garantizar el cumplimiento de estos derechos a todos sus ciudadanos, pues muchas veces y en distintos gobiernos y en distintos países, pues este tipo de cosas quedan casi que sin cumplir. Entonces, aquí vamos a mirar la imagen, ¿sí? Vemos a Mafalda y sencillamente está leyendo un letrero, dice prohibido pisar el césped, pero entonces ella se pregunta, ¿y la dignidad no? Es decir, si está permitido que la dignidad se pise, que no se respete, que se atropelle al ser humano. Entonces, chicos, esa es la explicación, ¿sí?, de la temática que tenemos acá para estudiar esta semana. Vamos a ver entonces, chicos, lo que nos dice la guía para poder entender cómo se relaciona lo que les acabo de explicar con la temática entonces. Vamos a ver aquí, el tema es, como ya les dije, la dignidad humana. Este texto es sacado de una carta que envió el Papa Juan Pablo II y habla sobre lo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Entonces vamos a desarrollar para la próxima semana la contextualización, ¿sí?, y la actividad número 1. En la contextualización encontramos varios puntos que ustedes deben justificar sin consultar en internet, simplemente deben consultar con su conocimiento, si al caso en algunos textos, en la misma guía preferiblemente, y de acuerdo a eso, pues ustedes me van a responder. ¿Listo? Lo primero que deben hacer es pues dar su opinión de cada una de las siguientes situaciones mostradas en las fotos. Entonces vemos 5 imágenes, ¿listo? Y el punto 2, pues me deben colocarle un título a cada uno. La imagen A, pues ustedes podrán observar ahí, quienes no lo puedan hacer, pues vemos acá una persona que está encadenada, ¿listo? La segunda imagen nos muestra una mujer, ¿sí?, que tiene un letrero que dice abierto. Entonces ustedes van a interpretar la imagen y vemos aquí 3 hombres que están frente a ella haciendo fila para ir donde ella está. En la tercera imagen vemos alguien que está cubriendo, ¿sí?, una pantalla, un monitor del computador, y en el fondo la imagen nos indica que hay 3X. Entonces van a interpretar qué quiere decir eso y me van a dar su opinión referente a ella y me van a colocar un título para esa imagen. En la cuarta imagen vemos aquí habitantes de calle, están tirados junto a un andén y pues vemos que están consumiendo drogas, que también aparecen en el quinto, en la quinta imagen, unas drogas, un alcohol, ¿sí? Entonces ustedes van a interpretar cada una de esas imágenes y en el punto 2 van a darle un título y me van a explicar el porqué de ese título. En la actividad número 3 de la contextualización, con sus palabras y sin ayuda, esto es muy importante, escriba lo que sabe de cada uno de los siguientes conceptos. ¿Listo? Entonces usted me va a escribir qué sabe de dignidad, qué sabe de respeto, de empatía, de justicia y equidad, que serán básicamente los conceptos que vamos a ver
a lo largo de este segundo periodo. Y cuarto, en un escrito de por lo menos 8 renglones, escriba su punto de vista sobre la dignidad humana. ¿Listo? Entonces me van a decir ustedes qué entienden, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con la dignidad humana. Vamos a desarrollar luego la lectura, ¿sí? Y con base en ella, entonces desarrollamos estos puntos que están aquí en la actividad número 1. ¿En qué casos se viola la dignidad de una persona en la familia, la religión y la sociedad? Me van a dar ahí unos ejemplos. En su relación cotidiana con los demás, es decir, en su vida diaria, cuando actuó sin respetar la dignidad de otra persona. Y me van a hacer un escrito contándome de cómo se dio esa situación, ¿vale? Tercero, ¿qué puede hacer en lo personal a favor de la dignidad de las personas? Entonces ustedes me van a comentar acá. Cuarto, si la dignidad humana dependiera de la condición económica, ¿qué consecuencias traería para las personas? ¿Listo? Es decir, si nosotros le diéramos la condición, la dignidad, perdón, a alguien de acuerdo a su condición económica, ¿eso sería justo? ¿Eso sería bueno? ¿Qué consecuencias traería para esas personas? ¿Listo? Quinto, escucha la canción No Esperes de Juan Manuel Serrat y me van a decir ustedes, con base en esa canción, pues, ¿por qué la canción se llama No Esperes? ¿Qué otro título le podrían poner ustedes? ¿Sí? Y me van a hacer una lista de actitudes sociales que critica la canción, ¿vale? Ahí ustedes entonces deben ponerle mucha atención para poder saber de qué están hablando en ella y me van a hacer una corta composición explicando la forma como estas actitudes no permiten reconocer el valor de la dignidad. Es decir, me van a escribir un pequeño texto en el cual ustedes me digan cómo eso que el autor critica, pues van atropellando o no van permitiéndole la dignidad de las personas. ¿Listo? Y el punto 6 que se encuentra subrayado pues es hacer un resumen de la clase de por lo menos 15 renglones, es decir, un video de esta clase que están ustedes escuchando. ¿Listo? Entonces, chicos, cualquier duda que tengan, por favor, coméntenla a través del WhatsApp para poderles dar la respuesta correcta, para poderles aclarar y demás. Espero que tengan un feliz fin de semana, que tengan una semana muy productiva y que estén un poco al tanto de las actividades pendientes. ¿Listo? No es más, les deseo lo mejor, que tengan éxitos en su vida.